Las ciudades tienen memoria, no solo en sus calles, edificios o plazas, sino en los muros que marcan sus rincones más transitados. Cada trazo, cada color, cada intervención es un grito visual que rompe con la monotonía del concreto, convirtiendo el espacio público en un lienzo abierto, en una plataforma de expresión y resistencia. El graffiti es un lenguaje, un código urbano nacido en las calles, en los márgenes, en los lugares donde la voz de quienes habitan la ciudad suele ser ignorada. Su origen se remonta al Bronx de Nueva York. A finales de los años 60, como todo movimiento, no cuenta como un creador a quien se le atribuye un invento, sino a todo un grupo social. En este caso, el graffiti surgió cuando jóvenes afroamericanos y latinos comenzaron a plasmar sus nombres, sus símbolos y sus pensamientos en los trenes y paredes de la ciudad. Para ellos, el graffiti era más que un acto de rebeldía, era identidad, una manera de reclamar presencia en un entorno que lo desplazaba. Lo que comenzó como una forma de marcar territorio, pronto evolucionó en un movimiento artístico sin fronteras, el hip hop, conocido como un estilo musical con una fuerte similitud al rap, incorporando un discurso rítmico o rimado que se convirtió en la representación y visibilidad de grupos marginados. Tomó el graffiti y lo hizo suyo, integrándose a su estética y filosofía, dándole voz y narrativa propia. La cultura urbana se expandió por todo el mundo. El inicio de los grafitis y su cultura inicia en la década de los 80, por un Chile marcado por la dictadura militar del general Augusto Pinochet y la censura impuesta a todo ámbito cotidiano. La música, la política, la opinión, la literatura, la pintura, la cultura, los medios, etc. Aquí fue que el graffiti llegó como un eco de protesta. Muros no solo fueron intervenidos con nombres y firmas, sino con mensajes de resistencia, con imágenes que hablan de injusticia, represión y libertad. Se mezcló con el muralismo político, ya que existía en el país, con los colores de las brigadas que en medio de la opresión usaban el arte como una forma de lucha. En el territorio nacional, el auge del graffiti en Chile puede atribuirse a varios factores. Cabe destacar que esto ocurrió en los años 90, incluyendo la influencia de la cultura hip hop estadounidense, el regreso de la democracia y la participación de jóvenes exiliados que trajeron consigo nuevas tendencias y modas artísticas, incluyendo la cultura hip hop, las películas, las revistas y la televisión. Fue escandalizador para este momento de la historia de nuestro país, pero sin embargo sería un precedente muy importante para la evolución que tiene hoy en día el graffiti. El muralismo en la cultura popular curicana es fundamental remontarnos a sus orígenes en Chile. En 1940, tras el devastador terremoto de Chillán, México hizo una importante contribución al país con la donación de una escuela, decorada por el máximo exponente del muralismo mexicano, David Alfaro Siqueiros. Fue entonces cuando nació el mural Muerte al Invasor, una obra con un imaginario heroico que rescataba la lucha latinoamericana. Durante la década de 1960, con las candidaturas de Salvador Allende, comenzó a surgir una estrecha relación entre el graffiti y el muralismo, dando origen a lo que hoy conocemos como rayado mural. A finales de la época nació la Brigada Ramona Parra, BRP, que inició su intervención en Santiago y cuya influencia se expandió rápidamente a lo largo del país. Además, la Brigada Ramona Parra, fundada por el Partido Comunista en la década de los 60, también tuvo actos importantes, como por ejemplo ayudar a la candidatura del aquel entonces candidato presidencial y posterior presidente de la República, Salvador Allende, en 1970. Aquí la brigada se encargaba de reflejar y retratar diferentes temáticas sociales, denuncias sobre injusticias y la vida dura que era para los obreros en aquel entonces. Hoy, las calles de Curicó son lienzos vivos donde el graffiti sigue transformándose. En cada esquina, en cada muro, se esconde una historia por descubrir. Nombres, símbolos y retratos conviven en una conversación visual entre quienes crean y quienes observan. Desde la entrada de la comuna hasta sus zonas más periféricas, el volumen y la diversidad de intervenciones grafiteras revelan un proceso de consolidación artística que tuvo un punto de inflexión clave en el año 2010. Fue entonces
cuando Aguas, Río Claro y la Universidad Católica del Maule organizaron el Encuentro de Grafitis en Curicó, un evento destinado a cambiar la percepción negativa del graffiti y reivindicarlo como una expresión legítima del arte urbano. A partir de este hito, las obras comenzaron a cobrar protagonismo en las calles, reflejando la esencia de Curicó, su estética, su mirada y las necesidades o símbolos característicos de la ciudad. Algunos ejemplos sobre el gran auge que ha tomado la cultura del graffiti y de los murales en nuestra comuna son los proyectos y movimientos comunitarios realizados en Curicó, como por ejemplo Curicó Visual, el cual busca resignificar el patrimonio cultural y popular de la ciudad a través del arte, utilizando redes sociales como plataforma. Pintando nuestra historia, en el cual la agrupación artística Flor de Pantano, en colaboración con el Ministerio de Culturas, busca proyectar las vivencias y emociones a través de murales por parte de las mujeres. Y también está el encuentro de grafiteros en el Paso Bajo Nivel de Freire, realizado en 2023. Además, el arte jugó un papel fundamental en la reconstrucción posterior al terremoto en 2010, en Chile, pero también concretamente en Curicó. Ayudó a la comunidad a sobrepasar el trauma, ofreciendo un espacio para la reflexión y la sanación, y a construir una nueva identidad cultural. Además, el arte jugó un papel crucial en la preservación y restauración del patrimonio cultural afectado. Ayuda a reconocer la importancia de la herencia cultural y a promover la necesidad de su cuidado y protección. Dentro de esta evolución, el trabajo de Alejandro Mono González, hijo ilustre de Curicó, se volvió fundamental. Fundador de la BRP y con formación académica desde 1963 en la Escuela Experimental Artística de Santiago, González desarrolló su arte de forma anónima y colectiva, plasmando en los muros las luchas sociales, el descontento político y los ideales de transformación. En 1971, el reconocido pintor Roberto Mata regresó a Chile para colaborar con la BRP, dejando su huella en un mural en la columna de la granja. En Curicó, el muralismo cobró fuerza entre las décadas de 1970 y 1990, con González como figura clave. Su obra no solo rescató referentes como Salvador Allende, sino también convirtió el muralismo en un vehículo para expresar las demandas sociales. Hoy, las calles de Curicó exhiben una amplia diversidad de murales, desde intervenciones comerciales hasta obras con una profunda conciencia sobre las injusticias y desigualdades que atraviesan el país. Cada mural es un reflejo del sentir colectivo, una narrativa visual que une a la comunidad a través del arte. Destacamos a algunos artistas los cuales han contribuido significativamente al desarrollo del arte urbano en Chile, utilizando los muros como lienzos, como si fueran aquellos artistas del Renacimiento, para expresar la identidad, la crítica social, la memoria colectiva y la historia de un país. Inti Castro, obra destacada El sembrador del Mulhouse, Francia. Alejandro Mono González, obra destacada Historia del movimiento obrero en la FECH. Obra destacada La Chimba, Historia de mi pueblo, en la estación dorsal del Metro de Santiago. Finalmente, hacemos una mención honorífica hacia un grafitero y muralista muy importante para nuestra comuna, el más conocido, Patricio Ibarra Araya, conocido artísticamente como El Agujón. Ha ganado reconocimiento en las redes sociales por su capacidad para capturar la esencia de personajes populares y figuras públicas en sus murales. Su arte ha sido una expresión que refleja tanto la cultura local como la crítica social. Finalmente, para nosotros, el grafiti y el muralismo en Curicó y a nivel nacional no se refleja solamente en ilustraciones bonitas, estéticas o incluso polémicas, sino que forman parte de lo que muchos no se atreven a decir, a contar, historias que no salen en la tele, realidades que no son representadas. Demostrar muchas veces lo que la ciudadanía calla debería ser considerado un acto heroico, de valentía. Por ejemplo, se ha demostrado que con una lata de pintura se puede rendir homenaje, hacer memoria o simplemente sacar una sonrisa a quien vea por la calle. Como jóvenes, creemos que es súper importante que apoyemos este tipo de arte. No solo que lo veamos como vandalismo o como algo delictual, sino como una manera real de expresarnos. Poder organizar actividades en los colegios o incluso en nuestros grupos sociales, hablar con nuestras juntas de vecinos o incluso talleres.
Hay que cuidar las calles, pero también hay que valorar los espacios, porque estos no solo embellecen, sino que plasman lo que una sociedad es.